Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM y los que nos escuchan a través del canal de Aprendiendo Biblia sin Religión en YouTube. Un abrazo para todos ustedes, excelente día. Hoy hablaremos de 666, que dice la Biblia acerca de estos números que son tan, yo creo que distorsionados a través de la historia. Un abrazo para todos ustedes, disfruten este maravilloso programa. Un saludo para todo el equipo, para la doctora Vilma, Albanuri, Amán y Mauricio. Iniciamos. Buenos días a todos y como siempre comenzamos desde el principio, ¿comprende? Entonces se ha distorsionado mucho y mucha mentira alrededor de esta expresión 666 que básicamente la extrajeron del libro fuera de todo contexto, tanto interno como interno. Esta expresión numérica 666, la mayoría lo conocemos como 666. Esta semana alguien me preguntaba que cuál era la fuente de nuestros estudios, de nuestros análisis, de nuestro compartir, de nuestros programas. La fuente principal y única para estos temas que nosotros tocamos son las escrituras del Espíritu Santo, conocidos como la Biblia. La Santa Biblia, la Sagrada Biblia, la única fuente es esa. Utilizamos y tenemos que utilizar otras fuentes históricas, académicas, para la comprensión de algunos temas que se tocan dentro de la Escritura. Sabemos que el Espíritu Santo no se alargó en los temas que eran conocidos en lo que él hablaba y lo que dejó por escrito. Entonces hay muchos datos que tenemos que salir a otras fuentes históricas, académicas, literarias, para comprender algunas palabras. Y recuerden que el texto bíblico está escrito originalmente en 3 lenguas antiguas orientales, el hebreo antiguo, el arameo antiguo y el griego antiguo. Y que lo que manejamos en estos casos, en estas regiones y nosotros, son las traducciones al español. Muchas veces hacemos el recurso de averiguar la palabra en griego, en hebreo, y cómo la están traduciendo para la comprensión de lo que dejó el Espíritu Santo por escrito, no para la interpretación, sino para la comprensión, que es lo que está diciendo, y nosotros traerlo a nuestra comprensión. Entonces utilizamos, en ese momento contesté que utilizaba Google o al internet, sí, porque ahora se nos facilita. Aquí en físico tengo una enciclopedia, una biblioteca de todos estos temas y de toda ampliación de estos temas, de autores que amplían cada concepto, cada tiempo. Supongamos hacer un estudio de el Imperio Romano en el primer siglo, de la lengua griega del primer siglo, del contexto civil, económico, académico, cultural, del contexto de las escrituras, porque el Espíritu Santo no se inventó situaciones ni palabras, era a personas de determinado contexto, con determinada cultura, con determinada lengua, con el significado de esas palabras dentro de ese contexto. Entonces eso se puede buscar en otra fuente y uno tiene que clarificar si esas fuentes son dignas de crédito. Pero la palabra del Señor, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios no tiene discusión, no tiene ninguna comprobación de que si es cierto lo que está diciendo o no es cierto, sino que buscamos es llenarnos del contexto de ese tiempo para poderlo entender y poderlo aplicar a nuestras vidas. Entonces, este 666 está escrito y dando referencia a un mensaje en el libro llamado transliterado Apocalipsis. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar, como les vengo diciendo,
es que aún la traducción, que no es traducción del título de este libro, que no pertenece a los originales, sino a los traductores, recuerden que Apocalipsis significa otra cosa en griego, a lo que comúnmente hemos creído que significa en este contexto. Apocalipsis, como el mismo libro lo indica, en griego significa revelación. Y desde la entrada aclara el autor, que es el Espíritu Santo, con su escritor Juan, el apóstol, aclara de qué trata el texto. Ahora, nos lo transliteraron como Apocalipsis y le hemos dado un significado totalmente contrario. Desde ahí, desde el principio, tenemos que aclarar esto. Apocalipsis no significa lo que usted está creyendo que significa Apocalipsis. Entonces, nos leen los primeros capítulos que nos aclaran de qué trata este libro y no de lo que nosotros tradicionalmente, equivocadamente hemos creído. Así es, ¿Quién yo nos lo va a tengo leer aquí los primeros abierto. capítulos? Apocalipsis 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Figúrense, es una carta de bendición, de bienaventuranza, de gozo, de paz, de parte de Dios. Unas revelaciones que el Señor le da a Juan para que la transmita a esta comunidad que está en Cristo, que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo, a esta comunidad que en este momento, no cuando usted está leyendo, sino en el momento en que ellos están en esta situación, Juan y la mayoría de las personas que estaban creyendo en este Señor Jesucristo están siendo perseguidas, azotadas, masacradas por parte del pueblo de Israel y por parte del Imperio Romano. Están siendo perseguidas por unos acontecimientos históricos que están desechando a todos los dioses. A todos los dioses. El pueblo de Israel cree que están desechando a su Dios, los mismos israelitas, y el Imperio Romano está creyendo que están desechando a sus dioses romanos y griegos, comenzando por el César, que es un dios en este momento para el Imperio Romano y para muchos pueblos. Entonces, dentro de esa persecución, se le manda una carta. El mismo Juan está sufriendo esa persecución porque está preso en la isla de Pasmo por él estar creyendo y difundiendo al Señor Jesucristo y presentando al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y Rey de Reyes, y hablando de vida y vida eterna. En estos días alguien se está haciendo la consideración de que nadie es eterno en este mundo, y hay muchas personas eternas. Todo ser humano tiene existencia eterna. Entonces, Juan manda estas cartas a las diferentes iglesias del Señor Jesucristo, diferentes iglesias locales del Señor Jesucristo, mandándole esta carta de aliento, de persecución, que no es tanto que no tengan temor y no se escondan sino que se mantengan seguros con esta esperanza viva que tenemos en el Señor Jesucristo, de resurrección, de vida, de eternidad, y que Él va a volver. Entonces habla mucho de la segunda venida del Señor Jesucristo como una certeza para que ellos resistan sin desfallecer ante esta persecución. Es una carta, y envía varias cartas a las diferentes iglesias locales en ese momento que están en Oriente del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a aprovechar a Paula
para que nos aclare mucho el estilo, porque han dicho de mucho del estilo apocalíptico, y entonces que es de desgracias, de persecución, y aquí vimos que significa revelación, y ahí explica qué Él les va a revelar, qué les va a decir, qué les va a mostrar en medio de esta persecución. No es que estén tranquilos, sino que estén seguros. Eso es muy diferente. Con la esperanza que el Señor Jesucristo les ha prometido en su segunda venida y en el presente de ellos, que no desfallezcan en su fe hacia el Señor Jesucristo. Paula, nos explica un momentico que lo aprendiste y te graduaste en estos días de la maestría de lectura y escritura. Claro que sí, doctora. Efectivamente, como tú dices y estabas explicando, pues este Apocalipsis es una epístola que pues es una carta, ¿cierto? Y dentro de esa carta, digamos, tiene toda una estructura donde es posible conocer un escritor o un remitente, unos receptores, tiene un cuerpo donde se escribe el contenido de esa carta, hay unos saludos normalmente iniciales, es un género, es un tipo discursivo que se usaba mucho en el primer siglo porque lo usaban tanto para mandar un mensaje privado o un mensaje grupal o individual para públicamente, o sea, podía ser una carta que era para una persona que era pública o para un grupo que también era público, y era muy usado porque ahí se contaba cosas muy específicas y normalmente lo que se escribía en ese cuerpo general, los receptores sabían perfectamente de qué se estaba hablando. Es muy interesante eso. Muchas veces los lectores ahora, modernos, no de ese tiempo, y los receptores que somos nosotros, no nos ubicamos en el contexto de esta carta, de esta epístola, que no solamente es individual hacia Juan, sino que le dicen a Juan que como que reparta este conocimiento y este mensaje a muchas personas, a muchos grupos, y aún inclusive hasta nosotros el día de hoy. Entonces es importante que aclaremos eso, que Apocalipsis no es un texto de miedo, de terror, de desgracias, es una carta para un mensaje hasta el día de hoy para nosotros los que estamos en Cristo, que somos salvos, que tenemos vida eterna, que ante las circunstancias de la vida no nos desviemos, no nos desfallezcamos, que sigamos firmes en lo que hemos creído del Señor Jesucristo y acerca del Señor Jesucristo, y que sigamos difundiéndolo, aunque transmitírselo a otros para salvación nos genere en muchos casos y en muchos sitios persecución, acoso o muerte. Entonces, han distorsionado mucho. Vamos a leer el pasaje en donde está en este libro titulado por los traductores Apocalipsis. Vamos a leer el pasaje donde aparece este número, y vamos a hablar, el ingeniero Abraham, creo que Albanuri nos lo va a leer, y el ingeniero Abraham nos explica un poquito. Ustedes saben que recurrimos a él con sus capacidades, sus tecnológicas, para que nos hable en griego cómo se hacía y se transmitía este escrito, cómo fue escrito este 666 o 666, que lo han distorsionado horriblemente. Hola, Do, buenos días para ti, para todos. Ese está en Apocalipsis 13:18, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pero ¿de qué viene hablando? Más o menos trata de ver de qué viene hablando, que finaliza con esto, o si alguno puede aportar en qué contexto específico está ahí, de qué viene hablando, y porque habla de bestia, mientras que el ingeniero Amán nos habla específicamente de este 666. Vayan ustedes a ir leyendo el capítulo, en qué contexto está, que termina con este 600. ¿De qué está hablando? Amán nos habla Sí. de En griego, los números son las mismas letras, ¿sí? Entonces, aquí es interesante ver que, por ejemplo, el número 1 es alfa, el número 2 es beta,
el número 3 es gamma, el número 4 es delta. Entonces son como las letras griegas que los que las hayan escuchado, las normalitas que siempre conocen, esos son los números. Entonces lo que aquí está representado es para 600, son 24 letras del alfabeto griego, ¿sí? Aquí tenemos 30 letras porque usan algunas entonces auxiliares para poder representar todos los números. El 600 es la primera letra que se utiliza, es como una X, es un símbolo parecido a una X, se pronuncia Shi. El 60 es una especie de E, un poquitico más redondeada, que se pronuncia Xi. O sea, Shi con CH, este es Xi con X, es Chi, Xi, y la última letra era la letra que se utilizaba en el griego antiguo, porque ya se usa diferente, pero en el griego antiguo era conocida como estigma. Y las 3 letras se acompañaban de un símbolo de acento al final. Ese símbolo de acento era el que hacía entender que no se estaban usando como letras, sino que se estaban usando como números. Entonces, en el texto, lo que se encuentra son las tres letras como números con su acento. O sea, aquí no hay posibilidad de decir que alguien lo escribió de una forma y lo entendimos diferente. No, está en números 666. No está 3 veces 6. No, es porque, digamos que en español uno podría decir que son 3 6. En griego está el símbolo de 600. Está el símbolo de 60 y está el símbolo de 6. O sea, es 666. No tiene pierde. Como está escrito en griego, no tiene lugar a interpretación, a dudas, a cambio. Mire, les recuerdo, el Espíritu Santo es tan claro, tan sencillo, tan diciendo la verdad. La verdad es muy sencilla y comprensible, muy comprensible. La verdad no da confusión, la que da confusión son las mentiras. Pero la verdad no da confusión y que no entiendo, no me parece, no me gusta, debe estar diciendo otra cosa. Es la mentira, pero la verdad no. Entonces, el Espíritu Santo, muy claro, muy sencillo, muy directo. Lo que en ese momento se entendía, lo escribía. Y de la forma como se entendía. Entonces, cada palabra del alfabeto griego le dieron un correspondiente número, pero tenían que aclarar que no estaban hablando del significado de esa palabra o de esa letra, sino que la estaban utilizando en su contenido equivalente numérico. Y como les explicaba el ingeniero, no aparecía sino 666, que se tendría que leer en cualquier parte 666. No era para leer los 66, ni para leer los 60 más 6. Muchas personas se han puesto por el contenido del texto y por la frase donde está el 666, han sacado 50,000 interpretaciones equivocadas. Recuerden que cuando uno interpreta, se equivocó. Es lo que dice ahí y está muy claro y conciso. ¿Dentro de qué contexto está, Mauricio? Si pusiste a averiguar por qué habla de la bestia y que la bestia, su número es 666. Eso estaba en Apocalipsis 13, está describiendo en general, hay como unos, se me olvidó la palabra clave, pero bueno, hay unas personas, como unos personajes allí. Habla de un dragón, ahí hay uno que es un dragón, quien da poder, quien infunde poder, y también habla de una bestia. Disculpa, más adelante en Apocalipsis, vayan buscando, nos determina quién es ese dragón y vamos a ver cómo se relacionan cada palabra. Entonces aquí nos está hablando de otro personaje que va a recibir poder del dragón, de otro personaje. Mira, Apocalipsis, este libro, esta carta, se utilizan las figuras literarias y una de las figuras literarias que utiliza es el símbolo, la metáfora, el símil, la personificación. Si ustedes, y de una vez los animo, este próximo semestre les mandaremos la información, nos pueden preguntar, vamos a empezar el curso de exégesis y hermenéutica literaria con el texto base de la Biblia. Entonces los animamos, ahora cuando reciban la comunicación de parte de Paula o
podido decir propaganda o cómo Sí, puede decir. sí, la propaganda, el anuncio para que las Los personas... anuncios, que ya los pondremos la otra semana, Mauricio, los anuncios de cuándo empieza este curso y su contenido. Iba a llamar que pudiéramos poner en la página el contenido, las unidades de contenidos del curso para darles una información. Y entonces aprendemos todas estas cosas de la figura literaria. Algo tan importante del Espíritu Santo, que no es de confusión, él mismo en cada libro explica su figura literaria. Entonces utiliza el símbolo, que es una figura literaria, utilizado por todas las lenguas y todos los idiomas, utiliza mucho la metáfora, y ahí vamos a aprender que el símbolo y la metáfora no son ficción, son figuras literarias. Que el símil es una figura literaria, que la personificación, entonces cuando usa la palabra dragón, la palabra bestia, es dándole características de personas humanas o personas espirituales a lo que no son. Son animales, pero está haciendo una personificación. Puede hacer una... No voy a hacer el curso ahora porque ya veo la preocupación de que me ponga aquí. Los animo que estén pendientes ahora, posiblemente a finales de agosto y principios de septiembre comenzaremos el nuevo. Si usted no ha recibido, y no, porque todavía no lo hemos enviado, o si usted no recibe, ya ha escuchado este programa, escríbale a Paula. ¿Qué número, Paula? Al 317-210-0419. 317-210-0419. Y si no, pues también les estaremos pasando la comunicación. Digamos que en la mayoría de los programas siempre dejamos la información antes de empezar el curso. Entonces, ¿ya encontraron dónde se refiere a este dragón? ¿Quién es? Sí, mira, es Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, cuando habla de dragón, la serpiente antigua, está hablando de Satanás. Pero cuando habla de la bestia, ¿a quién se está refiriendo? ¿Hay algún otro que encontró? Porque vamos a volver a este versículo. Quiero que me lo lean despacio. Ahí donde habla el 6:6. Me lo lean despacio para nosotros comprender quién está hablando. Vayan buscando donde habla la bestia. ¿Quién es la bestia? Voy a leerte otra vez, e inclusive ahí mismo en el 13, ahorita te leo otra parte donde puede decirnos mucho de esa persona. Dice, 13:18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí concluye porque antes había dicho que es alguien, ahí nos dice que es un hombre, o sea, ya sabemos que es hombre, que recibe poder del dragón, que en este caso es Satanás, y que ese poder le ayuda a engañar a muchos. Inclusive más arriba dice, en el 5, por ejemplo, dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿cierto? Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, de acuerdo a lo que dice allí, es un hombre que recibe poder de Satanás para hacer estas cosas y blasfemar contra Dios. Y dice que va a tener, inclusive dan un tiempo en el que va a estar como autoridad. Bueno, a veces nos confundimos también con la palabra blasfemar. A veces creemos que blasfemar es decir maldiciones. Pero dentro del contexto bíblico, en casos concretos, blasfemar es mentir. Y la mayoría cuando le juzgaban al Señor Jesucristo y dijeron, eres blasfemo, eres un blasfemo. También pueden ir buscando ese texto en forma muy corta. Blasfemar ante Dios es tomar las actitudes y las características de ser Dios sin ser Dios. Entonces este personaje llamado la bestia, ahí dice muy claramente, es número de hombre, es un ser humano,
y un ser humano varón. ¿Por qué? Porque él va a blasfemar. ¿Y qué va a hacer esta blasfemia? Él va a surgir en una época determinada, va a surgir como si el Señor Jesucristo ya hubiera regresado. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Que regresó y se hizo hombre y vino como hombre. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Esa es una blasfemia. ¿Y por qué una blasfemia? Porque está tomando las características del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, ¿no es? Pero el Señor Jesucristo nació una sola vez, no nace todos los años, como nos han hecho creer mentirosamente, ni muere todos los días, ni todos los años, ni está colgado en una cruz. Ya Él resucitó y está vivo, y Él ascendió con su cuerpo humano. Entonces Él no se lo está prestando a nadie, como hay una doctrina por ahí, que el Señor Jesucristo vino, no como Dios hecho hombre, sino como que le prestó el cuerpo a alguien, como hablan de la reencarnación, que es una gran mentira también, porque no es real a la luz del texto bíblico de nuestra fuente. Porque si hay resurrección, que es del cuerpo, no hay reencarnación. O hay resurrección o hay reencarnación. Y el Señor Jesucristo ya resucitó y está con su mismo cuerpo. Él no ha reencarnado. Resucitó, y resucitó una vez y para siempre. Entonces, ahí están usando unas figuras literarias que son común y corriente. La personificación, el símbolo, el símil, la metáfora, porque en ese momento es muy usual y en cualquier texto es conveniente las figuras literarias porque son muy útiles para la comprensión de lo que está diciendo. Pero como la mayoría no sabemos de figuras literarias, la mayoría no sabemos el contexto de lo que están hablando, porque sacaron el 666 y yo no sé qué cantidad de cosas, la gente se lo imprime como yo no sé para qué decir, la gente lo saca, hay mucha gente que compra carro y la placa que le corresponde son 666 y dicen, no, yo espero que me la cambien. Y yo no sé qué más porque le tienen un terror al 666 y es muy sencillo. Se refiere a que es un hombre con todo el poder de Satanás y por su comportamiento mentiroso, no por su comportamiento destructivo. Entonces lo relacionamos con blasfemar, pero no sabemos qué es blasfemar. Blasfemar es tomar las características de Dios sin ser. Así cuando el Señor Jesucristo dijo, me verán sentado en el trono de Dios y al lado de Dios como Dios, le dijeron, ha blasfemado. Y todo blasfemo, en la ley de Moisés, de parte de Dios, todo blasfemo de Dios debe morir. Entonces por eso lo mataron. Lo mataron por blasfemo, no por revolucionar, lo mataron por blasfemo. Entonces, eso es muy diferente. Entonces, nuestro objetivo con estos programas es que nosotros podamos leer este texto con la comprensión objetiva de todo texto. Y más este que está escrito por el Espíritu Santo, que usó todos los recursos literarios a su alcance y más de su alcance. Y por eso dice, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. Entonces, para que nosotros comprendamos, se está refiriendo en otros textos del mismo, en otros libros de este mismo texto, ¿qué otro título se le da? ¿O qué otra, cómo se le llama, cómo se le considera a este personaje que va a ser con todo el poder del Satanás a decir y actuar, muy importante, como si fuera el Señor Jesucristo que volvió sin ser. Esa es una mentira, cuando se aparece como si fuera la verdad, sin ser la verdad, sin ser el Señor Jesucristo, va a decir que es el Señor Jesucristo que volvió, y muchas personas que no conocen al Señor Jesucristo real se van a confundir y le van a creer a este hombre humano, el Señor Jesucristo. Entonces es ridículo todo lo que la gente hace
Ustedes han inventado que Satanás tiene cacho, que es color rojo, que tiene cola, que huele a azufre, por allá por una canción aquí en Colombia, por una canción vallenata que tuvo una pelea con Satanás tocando acordeón y todo eso, muy bonito a nivel cultural, comprende, pero a nivel real no es cierto. No es cierto, comprende. Ni Satanás está peleando con Dios, le teme a este Dios en la persona del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Le tiene miedo, porque él sí es consciente quién es Dios, No, quién es y hay cada uno de ellos. y hay una Ajá. señal que hay jóvenes, chicos que hacen con la mano y la gente siempre lo relaciona como con la señal de Satanás. Y que Satanás, como si Satanás tuviera alguna señal, pero él, yo no sé de dónde han sacado esa señal, pero ya se ha vuelto como generalizada y más ahora en esta generación de que ellos le pertenecen al demonio o yo no sé qué símbolo de prosperidad y todo el mundo dice que eso es bíblico como dice la Biblia. Ah, no, que la Biblia dice 666, yo no sé de dónde lo han sacado porque no hay raza en la Biblia que él tenga. Ah, porque habla de una marca. La marca es un nombre. Es un nombre. Eso corresponde a una persona humana, su distintivo, su sello, o cómo lo van a reconocer a esta persona que va a decir y va a actuar como si el Señor Jesucristo hubiera vuelto, que no ha vuelto todavía, ni va a volver. Primero va a aparecer el falso Cristo, otros llamados anticristo, pero hay varios pasajes en el texto que lo describen. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, lo describe muy bien a este falso Cristo, a este anticristo, y también les aclaro, en griego, la palabra anti significa similar a. Entonces, anticristo es similar a Cristo, pero no es Cristo. Anticristo en griego es similar a Cristo. Por eso, por lo regular, personalmente uso más la palabra falso Cristo que anticristo, porque en español anti sí es opuesto y no va a ser opuesto. Va a ser intentar ser igual a Cristo, pero no es el Señor Jesucristo. No, es que desde ahí, con esta explicación que tú das, que a mí siempre me ha gustado mucho, uno siempre asocia a las personas que anticristo es porque es diferente, que es contrario, y es todo lo contrario justamente. Eso es lo interesante. En griego, en español ese anti sí es contrario, en español, pero no en griego. Tendrían que haber traducido falso Cristo o igual a Cristo sin ser, ¿comprenden? Ese es el problema que en las traducciones ya tienen que como que explicar y en una traducción no pueden explicar. Entonces mezclan anticristo y Cristo tampoco está traducido. Entonces anticristo está en griego, está transliterado en griego. Y en griego esa palabra, porque es una sola palabra, no dos, con un prefijo, en griego significa muy diferente a lo que significa esa palabra en español que fue transliterada. Porque si la traducen, tendrían que haber traducido falso Mesías, ¿no es? Falso Mesías, porque falso ungido, falso enviado, como Mesías y Salvador, o falso Salvador, pero no nos traducen así porque ya vienen entre los transliteros. Todas esas cositas las aprendemos en el curso. Los motivos, que todas esas cosas es lo que aprendemos en el curso de exégesis y hermenéutica. Doc, ¿Qué nos va a leer? doctora, y de hecho esa palabra en griego hace referencia a usurpación. Ajá. Puesto, no a contradicción, sino a usurpación de la posición y del puesto. Sí, esa es una blasfemia, usurpar el puesto de Cristo y de Dios sin ser, comprende, y sin, no es un robo, es un robo, es una mentira. En 2 de Tesalonicenses hay 2 versículos, Tesalonicenses y también Apocalipsis, describen y muestran como otras formas de llamarlo. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Pero matará. léenos desde antes un poquito. En el del capítulo 2, léenos desde antes, que es muy interesante. Ahí vuelve a Dice, ratificar
que es un ser humano. No, muchos han dicho que es una máquina y que es un extraterrestre y que es un monstruo y que yo no sé qué más y que tiene 7 cabezas. Esos son símbolos que el mismo Espíritu Santo aclara. Léanse todo Apocalipsis sin miedo. Síguense ese contexto y enfréntense a este libro de revelaciones de parte del Espíritu Santo, de cosas que van a suceder y que están sucediendo en ese momento. Hay muchas cosas que ya son pasadas, que ya sucedieron. Léanos, Mauricio. Lo voy a tomar desde el 1 para todo ese contexto. Pero con Ajá. respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les Hasta ahí, enviará. hasta ahí, hasta ahí. Nos da un contexto. Miren cómo lo llaman. Hijo de perdición. ¿No es? Hombre de impiedad. Vayan resaltando ahí porque no tengo aquí, aquí tengo atrás la Biblia, pero no la estoy leyendo. Entonces ahí saca los nombres que le están dando. Aparte, ya vemos de la bestia, que es un ser humano, que Satanás se va a posesionar de él con todo su poder, haciendo prodigios, señales en los cielos, sanidades, que ya desde hace rato está en acción. Hay muchas personas que han sido sanadas por ángeles, por imágenes, por niño Jesús, por no sé quién, por tal santo, por fulanito de tal. Y el Señor no ha dicho eso. En su escritura no está eso. Entonces, porque recuerden que hay un solo camino, hay un solo intermediario, que es el Señor Jesucristo, muerto y resucitado. Eso que hacen los Cristos muertos no procede de Dios, aunque sea que estén invocando a Cristo, pero no procede de Dios si está muerto, si está colgado en una cruz, menos todavía. Porque el Cristo que sana, que salva, resucitó y está vivo, está vivo. No está colgado en una cruz, estuvo colgado en una cruz. Nació como bebé, ni como niño, nació como bebé, pero fue crucificado y resucitó como su de 34 años o más. Entonces, no existe nada de eso. Y él mismo ha dicho que él es el camino y que él es el único camino y el único intermediario, que él es la puerta para entrar en el reino de los cielos y la salvación. Pero este usurpador ha hecho creer que hay mucho Cristo y este personalmente va a hacer creer mentirosamente con toda la sanidad que ya nos tiene acostumbrado el mundo de las tinieblas a eso y Satanás nos tiene acostumbrado a eso. Entonces cuando aparezca este haciendo sanidades, prodigios, señales en el cielo y derramando fuego y yo no sé qué más y haciendo 50,000 prodigios, no se llaman milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque procede del mundo de Satanás y no procede ni de este hombre, ni de este falso. Él no tiene poder para hacer eso, él no tiene poder. El que tiene poder y se lo da, como lo dice ahí en Tesalonicenses, viene ese poder de Satanás, que es inferior al de Dios. Tanto así que Satanás y todos los demonios le tiemblan a Dios, le temen a Dios porque lo conocen. Lo conocen. La mayoría de las personas
dice que adora a Satanás y no lo conoce. No sabe quién es y no saben cómo actúa. ¿Qué otros nombres le da ahí a este hombre, a esta bestia? ¿Qué otros nombres le da para que podamos entender quién es? No, Ahí en no sé si el de Tesalonicenses. El de Apocalipsis también de la serpiente antigua se nos puede, y fue arrojado el gran dragón del que veníamos hablando ahorita, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pero ese no sería, ¿o sí? ¿Cómo? Ay, Ese por es eso el estaríamos Satanás. hablando del mismo Ese es anticristo. el gran dragón. Pero ese no es Dragón, la pero bestia. en 2 Tesalonicenses, ¿qué otro nombre le da para referirse a este En el falso que Cristo o Al falso, anticristo? sí, ese es el dragón, no la bestia, es verdad. Ajá. Uno es el dragón y otro es la bestia. El Exacto. dragón es Satanás y la bestia es este falso Cristo. ¿Qué otros nombres le dan? Hijo de perdición, el hombre de no sé qué. Ahí es lo que acaban de leer en 2 de Sí, Tesalonicenses. dice hombre de pecado, hijo de perdición. Al hecho del venir lo llama la apostasía, que apostasía La rebelión. apostasía. Ajá. No El veo más iniquo. nombres. ¿Ven algún otro? No. No. La apostasía, hijo de perdición, hijo de pecado. ¿Comprende? Y más adelante dice que Aquel todos son inicuo, inicuos, ¿no es? aquel inicuo que va atrás con su boca. Inicuo cuyo... Entonces, mire que está muy claro, no es Satanás. El 666 no se refiere a Satanás. El 66 se refiere a este hijo de perdición, a este falso Cristo, a este anticristo que va a recibir todo el poder. Pero tengan claro también, no se dejen engañar ni por ustedes mismos, que porque ustedes ponerse el 66, Satanás los está aceptando. Él ya tiene determinado quién va a ser su falso Cristo. Y no creo que lo tenga usted. Porque usted se ponga el 666. Porque usted dibuja aquí el 66 con una calavera y que yo no sé qué más, que se viste usted de negro y que si yo no sé de qué más y haga este signo que a mí me choca hacer. Muchas personas disimuladamente están haciendo este signo como una B de victoria, pero con estos 2 dedos, y entonces que están diciéndole a Satanás que son sus súbditos. Ustedes no conocen ni a Satanás, la mayoría de los satánicos no conocen a Satanás, porque Él nos ha dado a conocer hacia ellos, Él nos ha relacionado con ellos, Él es selectivo. Y que cuando Él escoge a una persona es para Él actuar, no para que usted actúe a nombre de Él, porque usted no puede actuar a nombre de Él. Como tampoco ninguno de nosotros que estamos en Cristo podemos actuar como Cristo. Es Cristo que actúa en nosotros. Porque Él es imitador. Él es imitador. Satanás es imitador. Así como Cristo actúa en nosotros y el Espíritu Santo actúa en nosotros, Él falsamente, mentirosamente, Él imita eso, porque Él es imitador. Él no es la verdad. Él no tiene todo ese poder. Él engaña de esa forma. Le hace ver a las personas la irrealidad. Y el Espíritu Santo es la verdad y habla la verdad y muestra la realidad. Entonces, el poder de Dios es superior y Él lo sabe, porque Él es consciente de que Él no es Dios, que es un ángel creado. Y en su momento, Él consideró que Él podía ser, ni podía ser, Él nunca se ha engañado a sí mismo, entre otras cosas. Él no se engaña a sí mismo, Él es consciente de quién es y del poder que tiene. Él le teme a Dios. Léenos ese versículo en Corintios, que los demonios le temen a Dios. Santiago 2. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, Satanás no está en una pelea con Dios, ni Dios está peleando con Satanás. Que la gente cree que están en pelea. Satanás sabe que es una criatura de él
y conoce muy bien a Dios, al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y le tiembla, le tiembla. Los que no conocemos a Satanás ni a Dios muchas veces es el ser humano. Y no le tiembla a Dios, sino que le tiembla a Satanás. Figúrense. Eso es horrible. Uno temblarle a un miedoso. Eso es horrible. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Porque las personas no leen todo el texto. Se enfrentan al texto que está escrito en lenguaje humano y en 3 lenguas antiguas. Y lo que tenemos es traducciones. Hoy leí en el periódico esta aberración. Un periodista diciendo, leí en la Biblia católica. ¿Cuál Biblia católica? ¿Cuál Biblia protestante? Un periodista. La Biblia está escrita en hebreo y arameo antiguo y en griego antiguo. Ninguna organización religiosa la escribió. Que todas las organizaciones religiosas y personas la utilizan en otra cosa. Eso es muy diferente. El autor es el Espíritu Santo y él determinó y escogió a sus 40 escritores y ahí están. Y todo del pueblo de Israel. Entonces eso también lo vamos a aprender en el curso, pero tenemos que erradicar las mentiras que tenemos. Entonces, el falso Cristo no va a ser diferente. Él, aquí en la Biblia, y Satanás, que conoce al verdadero Señor Jesucristo, sabe que tiene que imitar para engañar. Sabe que tiene que imitar para engañar, porque lo conoce. Lo conoce desde que es Dios y lo conoce desde que se hizo hombre. Y lo conoce en la actualidad. Todos los días se presenta ante el Señor Jesucristo y recibe órdenes del Señor Jesucristo. Y él le gustaría que el Señor Jesucristo ya hubiera muerto por él. Lo que nos tiene es una envidia aterradora a los seres humanos. ¿Por qué? Porque murió el Señor Jesucristo. Dios hecho hombre murió por nosotros para darnos vida y salvación. Y a él no le han cambiado la sentencia. A nosotros nos cambiaron la sentencia en Cristo Jesús. Entonces él no entiende por qué al ser humano le cambió la sentencia y a él no. ¿Por qué no lo ha perdonado? El Señor dice que amó tanto al ser humano. Amó tanto. ¿A que no ama a Satanás? Sí, lo ama como una de sus criaturas, pero a nosotros se pasó. Se pasó con el ser humano. Lo ama tanto que murió por el ser humano. Eso es muy diferente. Y todavía hay seres humanos, aún en Cristo, que están deseando que alguien lo ame. Pero el Señor Jesucristo amó tanto al ser humano que murió por ese ser humano. Por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Entonces, Satanás ya nos ha acostumbrado generacionalmente a falsos cristos. Hay una proliferación de falsos cristos y todavía más a falsos Satanás. A falsos Satanás. Satanás no tiene cola, no tiene cachos, es de naturaleza espiritual de ángel. Nos ha mentido muchas cosas, que huele azufre, que yo no sé qué más, que tiene garras, que eso mismo lo ha promocionado él, engañando. Y su último engaño es que va a aparecer antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, va a aparecer como si el Señor Jesucristo hubiera venido. Muchas personas le van a creer, porque ya tiene años de estar engañando al ser humano, mostrándoles un falso Cristo, como dice ahí en Tesalonicense, desde hace tiempo ya empezó con este engaño.
desde Adán y Eva, cuando les dijo que el Señor les había mentido, pero que Él les iba a decir la verdad. Fíjense, que Dios les había mentido, pero que Él les iba a decir la verdad. Y hasta el día de hoy, muchas personas, que Dios es un mentiroso, porque también Él nos ha inventado que cuando nosotros pecamos, las consecuencias, nosotros los creyentes, nos ha dicho son estas, son estas, son estas. El Señor no ha dicho eso. A todos los seres humanos nos acontece lo mismo. En cualquier circunstancia, a los creyentes y a los no creyentes. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la vida y en la libertad que nos ha dado de no ser esclavos a las mentiras de Satanás. A las mentiras de Satanás. Porque ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. Todos nacemos siendo hijos de Satanás. Todo ser humano. Léanlo en el texto. La única fuente que tenemos nosotros es lo que el Espíritu Santo dejó por escrito. Ya torcer cualquier palabra, cualquier concepto, es mentir, es blasfemar. Cambiar lo que Dios ha dicho es blasfemar. ¿Hay alguno que ustedes quieran leer a otro versículo, comentar algo? Entonces, una de lo que se ha dicho frente a la representación de Satanás, solo recordar algo que dijimos en un Recuerda programa. que lo que ha dicho el Espíritu Santo, porque yo estoy aquí repitiendo lo que dice el Espíritu Santo. Y quería recordar algo que nos enseñó el Espíritu Santo en un programa anterior. Esa representación es una representación que pues digamos así, artística, a partir de representantes de cuadros o pinturas que salieron a partir del año más o menos 1500, que era muy de moda digamos, Cacho y cola y todas esas cosas, sí. las pinturas, el arte religioso estaba de moda, digámoslo así, y en ese arte religioso fue que le pusieron cachos y cola. Antes no tenía cachos y cola, entonces a partir de 1500. Entonces, ¿cómo se imaginaban a Satanás o qué? No habían puesto a imaginarlo, nadie había puesto. ¿Sabes qué? ¿Quién dijo que había que imaginárselo? Entonces, a mí me gusta que planteen todas estas preguntas y todas estas inquietudes y todos estos comentarios, hagamos todos esos comentarios. La gente ha hecho 50.000 cosas sin averiguar su origen y principio. Por eso le dijimos nosotros, vamos al origen. Ahí fue donde le pusieron también alitas a los ángeles. Ajá. En esas representaciones artísticas. Todo nace de que alguien más o menos se sentó y se lo imaginó y lo pintó. Y como tenía de pronto... La creatividad de estos artistas nuestros. Muchos de los artistas estaban asociados culturalmente de pronto a alguna religión o algo así, religiones, que les daba como un liderazgo para expresar esa clase de opiniones, entonces se volvió la forma de representarlo, la forma oficial de representarlo y perduró. Otros lo representan como una cabra, porque en el Antiguo Testamento el cordero, la cabra sacrificada, no sacrificada, sino para sacar del pueblo de Israel una representación, en una representación gráfica, sacaban una cabra, un cordero de las cabras y lo sacaban del campamento. A uno lo sacrificaban y al otro lo sacaban del campamento, como diciendo, con la muerte de este salió la obediencia al pecado de la congregación del pueblo de Israel. Entonces también lo representa que ese era el demonio que estaban sacando o el pecado que estaban sacando y es una cabra. En muchos dibujos de estos pseudo llamados demoníacos, ya les cuento, ¿no? Satanás ha aprendido a no involucrarse con estas personas que no lo conocen. Entonces se han hecho muchos símbolos de puro desconocimiento. Y como tú nos estás explicando de que unos creativos de determinadas religiones o aún sin ser religiosos se imaginaban en sus pesadillas o en sus para entender sin leer el texto, porque en ese tiempo, en muchos tiempos y en la actualidad, en muchos países,
Y en muchas familias está prohibido leer la Biblia. Está prohibido leer la Biblia. En este momento, en la actualidad. Y no solamente en muchos países, en muchas familias. Y familias aquí en Colombia que le tienen terror. La tienen allá en la biblioteca, pero cuidadito la lees. Cuidadito la lees. Que te vas a confundir, que te vas a volver loco, que te vas a volver religioso, que te vas a volver yo no sé qué más con el idiota de la casa. Entonces, y así a veces nos tratan, ¿no? Y a veces dolorosamente así nos consideramos muchos. Se consideran porque ya el Espíritu Santo me hizo el favor de superar esa etapa. Yo lo que quería compartir es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, que me pareció muy interesante porque uno habla del 666, inclusive yo nací el 6 de junio y mucho tiempo sufrí de bullying por eso, porque era del 6 de junio, entonces me querían acomodar el otro 6 como fuera, ¿cierto? Sexto El mes, 66. naciste en el 6. Del No, pero- sexto mes, naciste en el 66, ¿no? No, Pero mire siquiera lo que que no. decíamos ahorita. Ese es un error grande, porque no son 36, es No son 36. 666. Es En 600, griego, no son nosotros lo vemos 36. como si fueran 36 por la forma visual en que lo vemos. Pero cuando vimos Exacto, cómo estaba escrito Está en escrito griego, está 666. escrito el símbolo del 600, el símbolo del 60 y el símbolo del 6. Entonces nunca imagínate. podrían asociarlo a 36. Exacto. Entonces, eso para empezar, qué bueno que el Espíritu Santo nos muestre eso, que nos muestre que es un hombre, o sea, si está hablando de un hombre que va a tener autoridad y cómo va a venir a engañar. Autoridad de parte de Satanás, no de él. Exacto, de parte de Satanás y cómo va a venir a engañar. Pero quería leerles ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo. En Juan 10:7 y luego compartir algo pequeñito, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, lo que estábamos viendo y el Espíritu Santo nos mostraba con este programa que quería compartir, es que va a venir un hombre a engañar de parte de Satanás, pero yo creo que muchos han querido engañar de muchas formas y por eso el Señor dice, van a venir muchos que quieren hurtar, que quieren matar, que quieren destruir, pero por eso en Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, no le pongan cuidado y no le crean a otros que vienen a usurpar y a blasfemar, que ya tú nos explicaste qué es eso, que es como ponerse en mi lugar y mostrar como si estuviera haciendo prodigios de parte mía, pero poder entender que no es de parte del Señor, sino de parte de Satanás. Se nos acabó el tiempo. Acabó el tiempo. Si tienen alguna pregunta, nos escriben, y todos se lo respondemos a la luz de las Escrituras. Un abrazo para todos y buen día. Chao. Chao.